La esclavitud en la época griega. La esclavitud ha sido una práctica general en toda la humanidad y durante toda nuestra existencia. ¿Qué hubiera sido si no hubiera existido la esclavitud? ¿Sería el mundo el mismo? ¿Cómo la esclavitud tuvo tanta importancia para el crecimiento económico de las personas? ¿Qué es la esclavitud? Es un estado social definido por las leyes y costumbres como la forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. Un esclavo se caracteriza porque su trabajo o sus servicios se obtienen por la fuerza y su persona física es considerada como la propiedad de un dueño y se dispone a él a su voluntad. Lo que significa es que la esclavitud es no tener libertad. ¿De dónde se originó esta práctica? Desde los tiempos más remotos, el esclavo se definía legalmente como la mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar, cambiar por una deuda. Pero estas prácticas surgieron desde la presencia de los esclavos en Mesopotamia y también ocurrió en el Antiguo Egipto, también conocido como la esclavitud de los hebreos. Grecia y Roma fueron las sociedades basadas en el esclavismo. ¿Cuáles eran las condiciones en las que se encontraban los esclavos? A pesar de las condiciones establecidas por la ley, en la práctica de la vida de un esclavo dependía el trato de su amo. Ya puede ser que su amo lo pueda tratar bien o ya sea que puedan tratarle injustamente. Todo dependía de la clase de amo al quien servían. En los escritos de Esquilo recomendó que los esclavos se les tratara bien, porque así no darían un motivo para huir o conspirar contra el amo. El precio de la esclavitud en Grecia. Los grandes puertos de Grecia como Atenas, Corinto, Delos, Egina, Éfeso se convirtieron en los principales centros de compra y venta de esclavos. Sin embargo, la forma orientativa en el precio medio de un esclavo equivalía a un salario de un obrero que podía ganar en un año. En Atenas, por ejemplo, en cada luna se organizaba un mercado de esclavos en el puerto Pireo. Esta es la moneda antigua de la época de los griegos. Oficios o trabajos de los esclavos. A continuación, ellos destacaban mayormente en muchas actividades. Sus trabajos eran muy diversos, ya que empleaban como esclavos públicos, como policías, como administradores, trabajaban como artesanos y comerciantes, y algunos amos dejaban a sus esclavos trabajar por su propia cuenta
pero eso sí, deberían pagar una renta fija. A continuación vemos acá que los esclavos trabajaban de diversas maneras, ya sea en el campo, en las casas, en labores de agricultura y también en labores de barbería. Los esclavos domésticos son los que se consideraban que eran parte de la familia, o sea que ellos también recibían el mismo ritual al entrar, como una novia entraba a su nuevo hogar, se les hacía ese mismo ritual, así también se les daba un nombre. Dentro de la casa, el alojamiento de las mujeres estaba separado del de los hombres por una puerta con un cerrojo para evitar que procreasen sin permiso de los amos. La dueña de la casa tenía el deber de ocuparse de los esclavos domésticos, una tarea que parecerá poco grata. Si un esclavo se ponía enfermo, la señora de la casa tenía que procurar que el esclavo se cure de todas maneras. La sociedad griega consistía en los ciudadanos y los no ciudadanos. Por un lado, los ciudadanos poseían derechos políticos por los que podían votar, elegir cargos públicos y así como ser elegidos ellos mismos. Además, podemos decir que este grupo constituía una minoría y se estimaba que en el siglo V a.C. eran aproximadamente de 400.000 habitantes en Atenas, los cuales 40.000 eran ciudadanos. Por otro lado, los no ciudadanos eran los extranjeros, los esclavos y las mujeres. Los no ciudadanos recibían el nombre de metecos. Eran inmigrantes residentes de la ciudad. Eran hombres y mujeres libres. Carecían de muchos derechos políticos, pero no podían ostentar cargos públicos, mientras que los esclavos eran desprovistos de muchos derechos. Tanto los hombres como las mujeres de esa condición estaban privados de su libertad. Las condiciones de vida eran variadas. Todas las mismas deberían desempeñarse en diversas funciones. Algunos escritores griegos antiguos, incluyendo el particular Aristóteles, consideraron la esclavitud natural e incluso innecesaria. Esto quiere decir que antiguamente consideraban que la esclavitud fuera algo normal y corriente en la vida. De acuerdo a Aristóteles, la rutina diaria de los esclavos puede resumirse a 3 palabras: trabajo, disciplina y alimentación. Estas son las ideologías que sostenían los amos o señores. Visiones filosóficas acerca de la esclavitud griega. Algunos llamaban
la esclavitud como consecuencia inevitable de la guerra, por lo que veían que si en una guerra volvían con pocos esclavos, establece que la guerra no fuera realmente justa. Consideraban a los esclavos como un premio al vencedor. Los sofistas llegaron a la conclusión de que la verdadera servidumbre no era cuestión de estatus, sino de cuestión de espíritu. Menandro declaró: ser libre en la mente, aunque usted es esclavo y por lo tanto ya no es un esclavo. El ser esclavo, ellos decidían cómo que solo podíamos ser esclavos en nuestra mente, y si nosotros nos creíamos libres, nosotros éramos libres y no éramos esclavos. Visiones revolucionarias en la esclavitud en el Imperio griego. La esclavitud en la antigüedad ha sido objeto de discusión durante estos siglos. La influencia decisiva de Marx es decisiva. Para él, la sociedad antigua se caracteriza como el desarrollo de la propiedad y carácter dominante. Los positivistas, representados por el historiador Edward Meber, fueron los prontos en oponerse a la marxista teoría. Según la esclavitud era el fundamento de la democracia griega, era por lo tanto un fenómeno jurídico, social y no económico. Conclusión. Entonces, al hablar de esclavitud, estamos hablando de la miseria y crueldad de la moral humana. Las personas solo pensaban en su propio beneficio, sin contar que muchas personas sufrían a causa de su ambición. En muchas ocasiones nos podemos a pensar el porqué de sus actos y el porqué no ver el sufrimiento de las demás personas. Las decisiones son propias, nadie más las debe tomar, como así también un esclavo puede ser libre en su interior. Creer que alguien es superior no es algo a discutir, siempre va a haber alguien. Pensar que hacemos un gran esfuerzo en cambiar a los demás, primero nosotros debemos cambiar nuestra actitud antes de cambiar la de otro. Hoy en día sigue existiendo la esclavitud, pero hoy es considerado como trata de personas. El mundo no ha cambiado mucho después de todo, sigue siendo el mismo de antes, solo de distinta manera. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.